Si alguna vez has querido poner un mapa en tu web de WordPress sin depender de Google Maps, sin pagar por una API, sin tocar una sola línea de código, este vídeo es para ti. En los próximos minutos vamos a instalar el plugin Leaflet Map, crear un mapa desde cero y añadir marcadores. Para ir rápido usaremos WordPress Playground, que es una versión de WordPress que corre directamente en el navegador, pero si ya tienes tu propio WordPress, los pasos son exactamente los mismos. Por cierto, si el vídeo te resulta útil, suscríbete. Este es el segundo vídeo de una serie completa que vamos a hacer sobre Leaflet Map. Antes que nada, si ya has visto este vídeo que te dejo aquí arriba, sabrás que Leaflet Map es un plugin gratuito para WordPress que usa la librería de mapas Leaflet.js, que es open source y una de las más utilizadas en el mundo para mapas web interactivos. Sin costes. Lleva más de 10 años en el repositorio de WordPress, tiene más de 30.000 instalaciones activas y una valoración muy alta. Es un plugin maduro y bien mantenido, y en este vídeo vamos a ver lo más básico, que es instalarlo, crear un mapa y añadir marcadores. Así que vamos allá. Como os decía antes, en mi caso lo voy a instalar en WordPress Playground. WordPress Playground es una herramienta oficial de WordPress que nos permite montar una web en este CMS funcionando en el navegador y sin instalar absolutamente nada, ¿vale? No nos va a servir para publicar nuestra web, pero sí que nos sirve para hacer prácticas. Con lo cual, si queréis hacerlo de forma rápida, aquí arriba en el navegador escribís playground.wordpress.net y ya se os va a abrir un WordPress nuevo. Por cierto, si estás usando tu propio WordPress, entra directamente al panel de administración y los pasos de instalación van a ser idénticos. Como puedes ver, ya tenemos el escritorio de WordPress y todo lo que vamos a hacer aquí funciona igual que en un WordPress real. Con lo cual es perfecto para aprender sin riesgo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar el plugin, que ya sabéis que es este de aquí, Leaflet Map, de BothDoth. Pues vamos a Plugins. Este lo voy a eliminar. Y vamos a añadir Leaflet Map. Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es instalarlo. Y una vez instalado lo activamos. Bien, si os fijáis, aquí ha aparecido un nuevo menú, ¿vale? Bien, pues en este menú hay dos opciones que son Settings y Shortcode Helper. Nos vamos a Settings primero. En Settings, aquí hay un montón de opciones. Son, digamos, las opciones que queremos dejar por defecto, ¿vale? Podríamos hacer un vídeo completo sobre todas las opciones que aquí aparecen. Después veremos algunas, pero ahora mismo yo no me voy a entretener en esto. Si queréis que haga este vídeo, pues no tenéis más que decírmelo en los comentarios y yo lo hago con mucho gusto. Sí que voy a cambiar, por ejemplo, pues bueno, esto me aparece en mitad de no sé dónde. Pues yo le voy a poner las coordenadas de mi ciudad, de Granada, que son 38,18 grados de latitud y longitud menos 3,60 grados, ¿vale? Si os fijáis, esto lo que va a hacer es que es como si añadiese este shortcode, ¿vale? Y este otro. También voy a cambiar la altura porque salen como muy achatados los mapas. Y yo lo que voy a hacer es que le voy a poner 500 píxeles de altura. Y el resto de características, pues bueno, aquí tendríamos el ancho. Y aquí hay otras características como que se ajuste a los límites. Mostrar los controles de zoom, etcétera, etcétera. Veremos alguna de ellas después, pero ahora mismo no nos vamos a meter en ellas. Bien, una vez que hemos configurado esto, guardamos los cambios, ¿vale? Y ahora nos vamos a Shortcode Helper. Shortcode Helper es una ayuda que nos trae este plugin para que no nos encontremos con el shortcode en blanco, podríamos decir, con el folio en blanco. Y lo que hace es que nos pone aquí un mapa, ¿vale? Ahora ya sí me pone el marcador. Si no tocáis las coordenadas que hemos tocado antes, pues aparecería el punto. Creo que por aquí, en algún sitio por aquí, pero sin embargo, ahora aparece aquí en mi ciudad, ¿vale? Bueno, sale un poco más alto, no están muy bien estas coordenadas, pero para eso
yo me lo traigo hacia acá. Vale, sí que está, ahora sí que está correcto. ¿Vale? Y como veis, es súper cómodo. Lo voy a poner por aquí, por el centro de la ciudad. Y nos puede valer. Bien. ¿Esto para qué sirve? Pues básicamente, esto nos va a servir para preparar rápidamente el mapa con el primer marcador. ¿Vale? Porque si no, pues tenemos que escribirlo, tenerlo preparado o lo que sea. Si os fijáis, yo cuando he ido cambiando el marcador de lugar, pues veis que cambia las coordenadas del marcador. Cuando muevo el mapa, cambian las coordenadas del centro del mapa. Y cuando cambio el zoom, cambia el número del zoom. ¿Veis? Cuanto más grande, más cerca. Muy bien. Yo lo que voy a hacer, lo voy a dejar ya preparado. Y voy a dejar un mapa más o menos así de mi ciudad. Bien. Aquí además veis otras cosas. Aquí tenéis ejemplos que os van a ayudar a insertar estos shortcodes en vuestra web. Por ejemplo, aquí tendríais un mapa estándar, pues tiene el comando leaflet map. Esto sería el shortcode entero. El comando leaflet map con un zoom 12 y latitud tal y longitud tal. Aquí pues tendríamos con varios marcadores. Hay que decir que leaflet map funciona por apilamiento de shortcodes. Entonces, tendréis que ir añadiendo varios shortcodes para que vaya cogiendo los diferentes elementos que queréis añadir en el mapa. Bueno, pues tenéis varios marcadores, un marcador arrastrable, que es esto. Estos no se pueden arrastrar porque os lleváis el mapa por delante, pero sin embargo este sí es arrastrable. Este sería un icono de marcador. Aquí podéis añadir un marcador con un diseño determinado, etcétera, etcétera. Luego aquí ya empiezan diferentes comandos o añadidos que podéis añadir el shortcode para darle ciertas funciones al mapa y hacerlo más interactivo. Después tenéis estos otros elementos que esto sí que lo vamos a dejar para otro vídeo. Si queréis que lo haga, me lo decís en comentarios, porque aquí es donde empieza la potencia de Leaflet Map. Por ahora nos vamos a quedar en un mapa con marcadores, que es lo que todo el mundo suele utilizar, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer una cosa. Tendremos que crear el mapa en algún sitio, porque aquí el mapa no hace absolutamente nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a copiar el mapa, el shortcode del mapa, mejor dicho, y en una pestaña nueva me voy a dejar esta. Siempre conviene tener en una pestaña el shortcode helper siempre abierto, ¿vale? Y en una pestaña nueva lo que voy a hacer es que voy a crear una página nueva. De manera que esta va a ser mi, pues por ejemplo, página de contacto, por ejemplo, o donde estamos. Y aquí pues tendríamos un texto, el que sea. Vale, me pasa un poco. Vamos a borrar aquí un poco. Y aquí voy a añadir mi mapa. Para ello, lo que hago es que voy a añadir un shortcode, escribiendo barra y empezando a escribir shortcode, ya aparece. Y directamente añado el shortcode. De manera que ahora, si yo abro una previsualización del mapa en una nueva pestaña, como podéis ver, ya aparece el mapa que yo he decidido que voy a mostrar. Con el zoom, con el centro donde he decidido que esté, etc. Muy bien. ¿Y ahora qué haría? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir al shortcode helper, que está aquí, y voy a colocar el marcador aquí en el centro de la alhambra, ¿vale? Entonces, me voy a copiar, fijaos que estoy copiando el shortcode del marker, y
me vengo aquí a la página y debajo añado otro shortcode que va a ser directamente el que me va a añadir el marcador en el mapa. ¿Veis? Bien. ¿Y qué pasaría si quiero añadir, por ejemplo, le quiero añadir un texto a este shortcode? Vale, pues lo que vamos a hacer es que nos venimos aquí al shortcode helper y directamente lo que nos vamos a ir es aquí, a pop-up messages, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a añadir esto, ¿vale? Bueno, en realidad, aquí me lo está añadiendo en el centro porque el mapa está centrado, ya están añadidas aquí las coordenadas. Podría hacerlo de esta manera. Yo puedo añadir aquí leaflet marker y ahora pongo el texto. Vamos a ver si funciona. Vamos a poner aquí Alhambra. Y lo que sí que hacemos es cerrar con la barra y el mismo comando. Y ahora, como podéis ver, aquí aparece el texto que queráis. ¿Podríamos utilizar HTML? Pues no lo he probado, pero lo voy a probar. Por ejemplo, aquí le podemos añadir ya lo tenemos y ahora vamos a comprobar y efectivamente aparece con negrita, de manera que si yo ahora aquí le pongo BR un monumento muy bonito, ¿veis? Nos acepta HTML, ¿vale? Bien, ¿que queremos añadir un segundo marcador? Pues no tenemos más que coger aquí. Me voy a ayudar de esto y voy a buscar, por ejemplo, aquí, la catedral. Entonces directamente lo copio para que veáis que se puede ir bastante más rápido. Y aquí añado el shortcode. Lo añado con... Aquí pongo catedral. Perdón. Ahí está. Y ahora ya tenemos nuestros dos marcadores. La catedral y la Alhambra. Y así pues podríais añadir todos los marcadores que quisierais. Si por ejemplo queréis tunear un poco el mapa, pues tenéis opciones también de tunear el mapa. Por ejemplo, si quisiéramos añadir o quitar los controles de zoom, pues por ejemplo aquí nos venimos al mapa. Vamos a ver cómo lo tenemos. No los tenemos, pues aquí le vamos a añadir zoom control, que tenéis aquí, ¿vale? Entonces añadimos esto y como podéis ver ya tenemos aquí el control de zoom. Y lo mismo ocurriría si queremos, por ejemplo, pues ¿qué os digo yo? Si nos venimos aquí a settings, podemos, por ejemplo, porque una cosa que es muy molesta, pero muy molesta, es cuando bueno, aquí no sucede porque aquí no está funcionando con la rueda el zoom. Si en caso de que lo tuvierais funcionando, porque estuviera puesto esto de scroll wheel, o que queráis activar el scroll wheel,
pues no tenéis más que añadirlo. Entonces, ¿veis? Pero claro, esto es molesto porque estáis haciendo scroll y de pronto el mapa empieza a hacer scroll y el zoom, y esto es un poco molesto. Entonces yo no lo añadiría, ¿vale? Pero bueno, esto es una pequeña muestra para que, pues para que veáis cómo funciona Leaflet Map. Entonces, ahora ya he publicado la página y si la abro, pues lo que estábamos viendo, ¿vale? Una nota, si usáis el editor clásico en lugar de Gutenberg, es mucho más fácil. Bueno, es muy poco más fácil, porque aquí es muy fácil. El shortcode lo pegáis directamente en el área de texto de la entrada, o sea, de donde estáis, del artículo que estáis escribiendo, o de la página que estáis escribiendo, y ya está, y funciona, ¿vale? Así que, como habéis visto, hemos abierto un WordPress Playground, o en nuestra propia página de WordPress, y hemos instalado Leaflet Map. Hemos creado un mapa con sus coordenadas y zoom y hemos añadido 2 marcadores con sus pop-ups. Y hemos incrustado el mapa en la página de WordPress. Todo esto en unos minutos y sin tocar código. Si queréis un nuevo vídeo en el que explique más aspectos de Leaflet Map, pues hacedmelo saber en los comentarios. Recordad que tenéis este otro vídeo para saber qué es Leaflet Map y Leaflet.js y conocer su historia mejor. Si te ha resultado útil, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. En la descripción tienes el enlace al artículo con todos los pasos por escrito, por si quieres tenerlo de referencia. Soy Jesús Yesares, geólogo, implementador WordPress, especialista en GIS. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.